en la radio en un Plis Plus. Te he perdido por algo, Félix. Ya te tengo. Ya te tengo. Algo habías hecho. Vamos a entrar, ¿vale? Vale. Buenos días, Félix García Morillón. Buenos días, Manolo. 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 Muy bien. El futuro penal de Juan Carlos I depende de Suiza y otras 7 claves del AVE a la Meca. Ese es un titular que apareció en un diario ayer, un diario digital, concretamente Diario Público, y dice que un fiscal helvético ha reunido pruebas de un supuesto delito de blanqueo de capitales agravado que conllevaría un delito fiscal en España. Estas son las claves, dice ese diario público, estas son las claves y las personas que pueden llevar al rey emérito al banquillo. Y a partir de ahí ya viene todo un artículo. Pero nosotros no queremos hablar concretamente de estas claves o de este fiscal helvético, sino de que creo que la noticia es que en nuestro país a un rey, aunque sea en este caso emérito, esté ya jubilado, pues se le investigue fiscalmente y se supone que por haber blanqueado dinero o por haber pillado comisiones o por haber sido presuntamente un intermediario o lo que se llama un comisionista cuando actuaba como jefe de Estado. Cuestiones que ahora, en cualquier caso, judicialmente habrían prescrito y quizás nos sirva más que para decirnos aquello de veis, como aquí también nos metemos con estos señores, no sé. Son reflexiones que han hecho algunos compañeros, que hemos hecho algunos por ahí. No sé qué te parece a ti. Al mismo Bueno, tiempo. a mí me parece uno de los muchos juicios o inicios de procesos judiciales que se hacen contra gente muy pudiente, cuya fortuna no, es decir, no solo es moralmente ilegal, sino que es legalmente ilegal. Porque yo soy de los que opinan que toda, bueno, lo opinaba también Proudhon y alguno más, y San Ambrosio, que todo el que es muy rico es un poco ilegal, pero bueno, o inmoral, quiero decirte, pero en este caso concreto es un juicio. Ya sabes tú que estos juicios, además que son de relumbrón, en los que luego aparecen gabinetes de abogados de la pera defendiendo la pera y al final termina saliendo una sentencia que suele dejar descontento a todo el mundo. Recordemos que la familia real española ya ha sufrido un proceso judicial en Urdangarín y Cristina y no salieron del todo bien parados, quiero decirte. Podrían haber salido peor parados de lo que salieron, pero no salieron bien parados. Y de hecho fueron expulsados de la Casa Real y Urdangarín en la cárcel. Bueno, estará 2, 3 años, 4, no sé cuántos va a estar, ¿no? Entonces, pero esos juicios sabes tú que tienen largo recorrido y que tardan años y que cuando llegan los años pues no está claro, ¿no? Es decir, Mario Conde sigue pareciéndome que salió de rositas un poco, aunque estuvo en la cárcel, esto del Palau, por ejemplo, en Cataluña, pues al final, claro, le ves en silla de ruedas al pobre ancianito, aunque han dicho que tiene que ir a la cárcel, y algo de pena te da, ¿no? Pero bueno, dices tú, esto robo como un loco, o sea, que va a estar en la cárcel un ratito, ¿no? Entonces, pertenece a ese bloque. En este caso del rey, obviamente se junta una cuestión más importante, que claro, es un rey, ha sido un rey. ¿eh? Y Sí. además esos delitos los cometió siendo rey. Sí. Lo cual lleva acompañado una reflexión siempre clara, es decir, la monarquía. ¿Por qué tenemos que aguantar una monarquía? Bueno, no sé, esto le puede pasar al rey y a un jefe del Estado. Que no sea rey, quiero decir. Sí. A mí creo que esto afición, la codicia humana no distingue de cargos previos, ¿no? La honradez depende, es personal y uno puede ser monarca o no serlo y ser honesto o no serlo. Esto no lo, o lo que sea, quiero decir. Pero quizá en España complica un poco más porque en la Constitución del 78 Sí. la figura del rey fue especialmente blindada.
tampoco excesivamente, porque por lo que he leído yo, está intentando verificar el dato y no he podido. Están también blindados todos los monarcas menos 2 o 3 de Europa, ¿eh? Todos están blindados. Y no es el nuestro solamente. Parece ser que es un resto de la idea de que el monarca era de origen divino, su legitimidad era fundamentalmente divina, más dinástica, ¿eh? Eran las dos cosas. Y de hecho eso tardó mucho tiempo en consolidarse. Lo del divino más o menos, pero lo del dinástico tardó mucho tiempo. Y ya por fin se dijo que era hereditaria con un procedimiento muy riguroso para evitar la Edad Media española estar llena de guerras civiles por 2 miembros de la familia real que quieren ser rey, ¿no? La última más famosa fue la de Isabel la Católica y Juana de Portugal, ¿no? Y aquella Juana del Tareja, aquello fue una guerra dura, ¿no? La última, pero había habido muchas previamente en los reinos medievales, ¿no? Entonces, claro, al rey se le protege. ¿Por qué se le protege? Bueno, según dicen algunos, porque los expertos que redactan la ley, los 7 sabios estos, pues estudiaron todas las constituciones europeas, se las sabían ya, pero las repasaron muy bien, y vieron que la figura de los monarcas tenían esa protección. Y bueno, se la pusieron también. Yo pienso que a lo mejor también se hizo porque eran conscientes de el origen de la monarquía española. No era exactamente una restauración, porque si hubiera sido una restauración de la monarquía española, te hubiera tenido que reinar Juan, el padre de el padre, sí. Y eso bueno, a los monárquicos les costó, No, que venía impuesta por el intermedio de una dictadura, ¿no? Sí, que claro, además, y que además había sido educado por un dictador y que era una transición de una dictadura. Claro, es el famoso tema del nombre que le damos. El nombre que se ha consagrado es la transición. Yo prefiero llamarlo la restauración de la democracia en España, para recordar que en España había habido democracias parangonables a cualquier europea en las épocas anteriores, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Yo prefiero llamarlo, porque tanto la República Segunda como la monarquía constitucional que surge después son fundamentalmente homologables democráticamente. ¿Me explico? Homologables, te puede gustar más o menos, pero están homologadas. Hoy día una monarquía no es sinónimo de no democrático, sino es otro tema. Y entonces a mí lo que me parece, siempre me ha parecido mal, o sea, la inviolabilidad o la impunidad mientras que estás en el ejercicio del cargo y en tanto y cuanto lo estás ejerciendo, me parece un arma de doble filo. Obviamente evita juicios absurdos, ¿no? Porque los gobernantes tienen que tomar decisiones y deben tener una jurisdicción especial. No puede ser el juzgado de guardia el que diga, bueno, pues mañana, ahora mismo tú sabes que está habiendo causas incluso generales, dicen algunos fiscales abogados, contra Pedro Sánchez, ¿no? Sí. Claro, de alguna manera tienes que protegerle, como proteges a los diputados, ¿no? Porque si no, podría ser peligrosísimo, ¿eh? Como coartar la libertad de palabra y la libertad de ejercicio político en la defensa de los intereses de tu grupo, ¿no? Imagínate un gobierno muy de derecha con los comunistas bolivarianos, estos asesinos que tenemos, ¿no? Digo, por emplear el lenguaje que emplean ellos, ¿no? Sí. Pues si no hubiera esas inmunidades, pues, podría ser la de Dios. Entonces, eso me parece bien, pero evidentemente el problema de lo que ha hecho Juan Carlos, es que todo el delito apunta, pero hay que demostrarlo, claro. Y tiene que demostrarlo jurídicamente, que todos tenemos conciencia de que debía hacerlo, ¿no? O sea, yo no tengo ninguna duda de que lo hiciera. Vale. Pero no es muy justo hacer eso, pero no tengo ninguna duda. Entonces, quiero decirte que evidentemente eso es un delito y yo creo que tiene que ser juzgado, o sea, es que es evidente. Vale. Va a costar la de Dios, porque ya te digo, abogados hay. Sí. Ahora mismo te comentaba, y no es decir, te comentan todo el pavado, pero fíjate lo que han tardado de los seres de Andalucía, pongamos por caso, ¿no? Y todavía hay juicios contra el PP que no se han sustanciado, que están pendientes de, ¿no? O sea, que el PP algún día le pueden embargar sus propiedades, ¿no? Depende de cómo vayan los juicios. Y como eso es tardísimo. Pero fíjate el caso de Oriol. Es que cumplía ayer o hoy, ¿no? No sé cuánto, antes de ayer, no sé cuándo era. Los 90 años, ¿eh? ¿Te refieres a Jordi Pujol? Sí, a Jordi Pujol, sí. Y entonces he dicho Oriol.
Claro, tiene un hijo Oriol, que es otro. Claro, hay un hijo que es Oriol, que ese sí ha sido empurado, pero se ha ido ya de la cárcel, ¿no? Y el dinero no aparece. O sea, que, en fin, ¿qué quieres que te diga? Y entonces es otro caso que se está eternizando, pertenece más o menos a la generación de Juan Carlos, ¿no? Sí, sí. Pertenece a la cultura política de que yo robo porque mío es. Y quizás tenga que ver con aquello que dijo en el Parlamento de Cataluña en una comisión de investigación o algo parecido, el señor Jordi Pujol, que dijo: cuidado, no vayáis muy al fondo de la cuestión, que si muevo el árbol o si muevo las ramas se pueden caer muchos nidos, ¿no? Claro, pero es que eso ha sido una corruptela generalizada. Por eso digo que y claro, y gran parte de los problemas que hemos tenido, en concreto con el separatismo, independentismo catalanista, vienen de toda esa perversión en el funcionamiento. Y de esos contubernios que permitieron a Pujol apoyar a Felipe González, después apoyar a Aznar, y tan tranquilo. Él, lógicamente, tenía que haber apoyado a Aznar porque es un partido de derechas. Sí. Pero no tenía problemas porque al final era la pasta. Y por otra parte, las leyendas populares dicen que cada vez que se reunían con Pujol le ponía encima de la mesa una carpeta con la documentación que tenía el gobierno del 3%. O sea, que se lo hacían al revés. Sí. Si no eres bueno, esto está aquí, ¿eh? Claro, eso es una manera de hacer política realmente impresentable. ¿Que pudo estar justificada? Yo creo que no, porque al final paga las consecuencias. Bueno, los políticos por el poder lo justifican todo. Pactan. Claro, el fin justifica los medios es una cosa muy usada. Entonces, ¿yo qué creo? Pues que deben juzgarlo, pero claro, los procesos judiciales van a tardar la vera. Yo creo que está juzgado ya, en el sentido popular, es decir, vive una vida de ostracismo en algún sitio, y como le pasa a Pujol. Pujol, de hecho, con este cumpleaños decían que estaba intentando organizar algo para recuperar un cierto prestigio, ¿no? Que se le reconozca que hizo cosas buenas. Evidentemente, si estás 20 y tantos años en el poder, algo bueno harás. Sí. Y Juan Carlos I, evidentemente, hizo cosas positivas. Hizo cosas positivas para consolidar la restauración democrática. O sea, sí cumplió el papel que se esperaba de él en ese sentido concreto. Y luego, pues todo lo indica. Y que debió ser un golferas como muchos borbones, por cierto. Y que tiene varios hijos por ahí reclamando de fortuna, pues miren, también parece que hay indicios, ¿no? Entonces, ese comportamiento es indigno de un rey y bueno, indigno de cualquiera, pero más especialmente de las personas que se supone que deben ser ejemplares. Entonces, ahora lo que ha conseguido es que el acceso a la Casa Real en principio lo tiene cerrado, la asignación que tenía, que era una barbaridad, la tiene cerrada, y aquí paz y después gloria. Y es posible, y yo sí que creo, que si algún día nuestros políticos salen de esta... Bueno, ahora están en situaciones muy complicadas económicas, que llevamos ya 10 años, ¿no? Económicas, políticas. Pues yo sí que creo, todos creemos que de alguna manera tendrán que retocar la Constitución unas cuantas cosas, ¿no? Pero reformar una Constitución exige un clima diferente al que hay ahora, porque eso tienes que conseguir más de los 2/3 de los votos, ¿no? Sí. Y además tienes que conseguir un consenso de verdad, porque si no consigues un consenso de verdad, pues la has liado. Ahora no está el horno para bollos. Bueno, para no está. O sea, yo espero que le juzguen, me gustaría que le condenara, no sé con los años que tiene. Hombre, la condena de esta gente sería que devuelvan el dinero, pero eso suele ser bastante imposible. Sí, sí. Pero bueno, está bien que le juzguen, me parece excelente. Aquí no hay nadie... la monarquía absoluta decía que del rey abajo ninguno. Tú sabes que yo digo que de Dios abajo ninguno, todos somos iguales. Y aquí nadie tiene privilegio, está bien. Bien, pues si quieres lo dejamos ahí. Quizás esté pensando el señor monarca emérito que me quiten lo bailado y para lo que me queda en el convento, lo que dice el refrán, no vamos a ser groseros, ¿no? Sí. Así que... Es posible que le quite. Claro, llega una edad que... Lo que pasa es que fíjate cómo Pujol se está preocupando por la memoria que deja de él.
Bueno, no, por mucho que se preocupe el señor No, Pujol, ya quiero decirte, pero está ya, intentando hacer algo y también el está. rey emérito intentará hacer algo también, ¿no? Morir oculto y vituperado y debe ser duro, ¿eh? Bueno, no creo que tenga su imagen ya a estas alturas para un funeral de Estado y todo eso con pompa, boato y En principio no, pero oye, no tientes al diablo, ¿eh? sí, sí, también son capaces de muchas Sí, cosas. no sé qué se les puede pasar por la cabeza para hacerlo, ¿no? Mm. Bueno, pues si quieres lo dejamos aquí porque Lo dejamos, sí. es un tema de actualidad que se está comentando en los medios. Muchas veces a mí me suena también a ruido mediático, puesto que después del enunciado, el que continúe día y día en los medios de comunicación ya no aporta nada nuevo. Y ahí está. Si hay alguna información interesante, importante, que diga, pues se va a sentar en el banquillo el día tal, pues puede ser que volvamos a hablar del tema. Si no, Eso pertenece más a la prensa rosa y las crónicas de sociedad. pues puede ser que a partir de en determinado momento a mí me suene un poco también a eso que decía, ruido mediático. Pero vamos a otro tema, a tu faceta de escritor, y en ese caso me hablabas de dos artículos que has terminado recientemente, que no sé si se van a publicar ya, se han publicado o en qué fase están. Tú si quieres lo dices o si no, no. Uno es que habla de desigualdad y pobreza, que es un tema con el que siempre acabamos hablando contigo, Félix. Por un motivo o por otro, siempre sale el tema de la desigualdad, la pobreza, etcétera. Y tiene, digamos, yo me he apuntado un subtítulo, no sé si tú se lo vas a poner de alguna manera, desigualdad y pobreza y el origen de la desigualdad o de las desigualdades en nuestro país. ¿De qué va? Cuéntanos un poco el artículo y... Bueno, es un eh, artículo, estos artículos académicos en los que tienes obligación de poner muchas citas y, bueno, citas que son reales porque las manejo. Y de hecho, es un tema que sale conmigo con frecuencia, claro, porque lo considero crucial. Y además porque creo que es uno de los temas que define a un anarquista. sí, Esos dos. La desigualdad, que es el poder y el dominio, sí. y la pobreza, que es la acaparación de la riqueza por unos pocos. Yo creo que te coges a todos los clásicos anarquistas y se centran en eso, como objetivos prioritarios, es decir, nada de poder y nada de desigualdad. De hecho, en el artículo de desigualdad y pobreza me permito hacer una especie de, digo, un poco patria anarquista, ¿no? Es para una revista académica, la Universidad Pontificia de Salamanca, además, una revista buena de filosofía, y el artículo termino diciendo que la solución es, más allá de la democracia, la acracia y el apoyo mutuo. Punto pelota. En una universidad pontificia, dices Sí, eso. claro, eso es que es una universidad pontificia. Si me dicen algo, de hecho, una de las citas que pongo es de San Ambrosio, porque me quiere decir que ya sabes que en los 2000 años de historia de la Iglesia puedes encontrar de todo, ¿sabes? Sobre todo puedes encontrar muchas cosas por la pobreza. La riqueza siempre ha sido muy denostada por los moralistas y por los moralistas cristianos, aunque poco practicada por los líderes religiosos del cristianismo también, ¿no? Y por algunos, y por no solo los líderes, sino por más gente. Entonces, claro, hay fuentes. Pero vamos, en concreto, en ese artículo sí que, y eso es más inusual en revistas académicas, pero obviamente yo cito anarquistas uno detrás de otro, varios. ¿Por qué los cito? Porque creo decir, ¿por qué me obsesiona a mí el tema? Porque con ellos nací como mi conciencia política, es decir, no soportes que nadie escupa sangre para que otros vivan mejor, es decir, no soportes el robo, no soportes la expropiación ilícita y no hemos nacido para obedecer ni para vivir de rodillas. Hemos nacido para obedecer, pero en un sentido profundamente distinto del que no voy a hablar ahora. Pero no hemos nacido para vivir. O sea, no toleramos el dominio de nadie. Nadie es más que nadie. ¿eh? Y en broma, los cementerios están llenos de gente imprescindible. Y yo creo que son dos pilares del anarquismo, posiblemente de los que más nos definan, ¿no? Fíjate, claro, de hecho, el artículo empezaba con anarquía, es decir, anarquía es uno de los temas centrales, no a la jerarquía,
¿eh? Y apoyo mutuo. Sí a la solidaridad y al reparto. Eso en el artículo del que estamos hablando. Claro, claro. ¿Por qué? Bueno, porque lo que el artículo relato, de alguna manera, es como hay una parte inicial es una reflexión, de que la jerarquía y la desigualdad sustancialmente nace con el Neolítico, cuando aparecen sociedades más complejas en las que hay división del trabajo. No son las agrupaciones pequeñas de recolectores, cazadores, con pequeñas cosechas a lo sumo, pero no gran cosa, en las que había jerarquía, pero una jerarquía diferente, y además más variable y más funcional. Entonces, cuando nacen las sociedades, pues neolíticas, o sea, y eso nace la primera gran civilización, a la que está hoy día sería Irán, ¿no? Persia, Sumeria, esa sociedad es la más antigua, la que genera todo, es donde nace la escritura, donde nace el monoteísmo, donde nacen las hierocracias, o sea, los reyes religiosos y divinas, todo eso nace ahí. Y luego se va extendiendo cada uno a su manera, ¿no? Y entonces, lo que yo cuento en el libro, que a mí me parece, en el artículo es interesante, es que hay varias tesis, los antropólogos, de por qué aparece de pronto, por qué esa jerarquía que parte de la desigualdad, es decir, los seres humanos somos todos desiguales. En principio. Absolutamente desiguales, pero vamos, todos gemelos idénticos. ¿Y No? por qué somos desiguales? Bueno, porque tenemos códigos genéticos diferenciados y porque hay dos cosas que nos gustan, que además las llevamos grabadas, es decir, el deseo de ser reconocidos como individuos diferentes, como un yo propio, eso está desde pequeñito. Tú recordarás a tus hijos y a tus nietos que empiezan exigiendo, aquí estoy yo, ¿no? Y con 2 años dice, yo no me llamo niña, me llamo Manuela, ¿no? Ese deseo de ser reconocido, yo. Y además un deseo también, desde pequeñitos nace en un contexto social pequeño que es la familia, y tú lo habrás vivido, no sé cuántos hijos has tenido. Yo he tenido 3, no tuve mucho problema con eso. Pero la lucha por el estatus dentro de los hermanos es potente, ¿eh? El reconocimiento del papá y la mamá, el ser el preferido, no serlo, ese tipo de cosas, funciona. Es decir, al mismo tiempo que el derecho de ser reconocido soy yo, soy un sujeto, quiero un respeto a mi dignidad, a mi individualidad, no soy otro, soy yo mismo. Está el problema del estatus, que eso ya estalla en cuanto entran en el colegio, claro, en nuestras sociedades. Y entonces, claro, ¿qué hacen los niños y las niñas? Están todo el rato observando las normas de comportamiento social para cultivar aquellos rasgos de personalidad y de funcionamiento que permiten convertirte, no llegar a ser líder, pero acercarte, estar en el grupo de los que dominan. Y eso se aprende en la escuela. Y tú lo sabes también, ¿no? Lo sabemos todos, ¿no? Y lo vivimos en su momento. No solamente la lucha por el reconocimiento, oiga, yo soy Félix, no se líe usted. Ese enfado cuando se equivocan al llamarte por tu nombre y dicen, pero no se ha enterado usted que yo no soy este, oye el otro, es decir, la competición, porque te vas dando cuenta que hay una parte de competición que nos gusta como seres humanos, pero hay una competición que es más complicada, ¿no? Que es la competición que va vinculada a pues lo de siempre, es decir, quién se casa con el más guapo o con la más guapa, quién se queda con el mejor puesto en el colegio y quién se queda con el mejor puesto en la oficina y quién se queda con la pasta. ¿Me explico? Y eso hay reglas sociales, ¿no? Y hay gente que las aprende mejor, las manipula y llega hasta arriba. Entonces, esos, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que dice el anarquismo? Es una teoría muy bonita. Es decir, ha habido sociedades en principio, los antropólogos anarquistas, algunos como el Clastres, que es muy conocido, pero había otro, no lo recuerdo, tendría que tener el artículo delante y ahora no recuerdo el nombre, que insiste, no, lo que hay es una tesis buena, es decir, no, el marxismo estaba claro, el Estado nace por la propiedad y para garantizar que se vigile la propiedad. O sea, cuando hay una sociedad compleja se producen excedentes, se producen más de lo que se consume y entonces la gente quiere acapararlo. Porque eso es poder. ¿De acuerdo? Entonces, los marxistas, la tradición marxista de Engels para acá, dice, bueno, y eso surge por el deseo de los ricos de garantizar
que eso funciona. Y entonces empiezan a hacer un ejército, una policía, los variantes, ¿no? Para proteger su riqueza, ¿eh? Y proteger su apropiación no legítima. Y empiezan las justificaciones hierocráticas, y es que yo soy el representante de Dios y el que garantiza el orden, ¿eh? La jerarquía suele tener una defensa siempre, es que a la gente le da cierto sentido de seguridad. La cadena de mando, el saber quién decide al final, esas cosas a la gente les tranquiliza. Entonces eso se utiliza para buscar dominio, ¿no? Y entonces lo que sí ha habido sociedades, y no solamente ha habido sociedades, es que han luchado, pero se han organizado bien para que no apareciera la jerarquía, no se convirtiera en dominación. O sea, frente a la tendencia de dominación creciente, hay la tendencia de dominación inversa, que es la que defienden los antropólogos anarquistas. Sociedades como las hubo, por ejemplo, los ejemplos de Paraguay y otras sociedades en los bosquimanos, por ejemplo, que además siguen, los bosquimanos es un modelo, claro, no es universalizable, pues es una comunidad pequeña, unos 30.000, no son los bosquimanos exactamente, es una tribu cercana. Y se caracterizan por evitar siempre que alguien se convierta en jerarquía de dominación. ¿Me explico? Siempre. Es un esfuerzo constante de evitar eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final, es una tesis que defiendo, mire usted, el que haya jerarquía, en una jerarquía, o sea, el que la desigualdad existente, que la hay, se convierta en desigualdad discriminatoria y opresora y de dominación, son opciones éticas que se toman en un momento determinado. No está impuesto por nada, no viene de la naturaleza. Se pensó en su tiempo que venía de la naturaleza. Una persona tan lista como Aristóteles consideraba que había gente que nacía esclava y con naturaleza de esclavo, y que había gente que nacía en la naturaleza de servidumbre, que lo llevaba en la naturaleza, su naturaleza era servir. Pero todavía el siglo XVI, las casas, cuando defiende con un poco de impostura a los indios, admite la esclavitud de los negros, sin ningún problema, porque son inferiores, son esclavos, de natural. Bueno, la tesis anarquista sería todo lo contrario. La igualdad, la desigualdad convertida en dominación, eso es una opción ética, inmoral, por cierto, profundamente inmoral. O sea, no está obligado por nada, se elige. Y de hecho, en el artículo cuento cómo se podría leer la historia de la Europa como la lucha contra la dominación y contra la explotación. Entonces, el intento primero más sólido es el de la democracia ateniense. Ya había habido otra democracia en algunos pueblos de la India, más o menos en la misma época. O sea, no es que la inventaran los europeos, la tienes en otro lado. Lo que pasa es que a los europeos nos interesa esa tradición porque es la que nos ha influido. Y luego además ha influido en todo el mundo por traslación, ¿no?, del modelo europeo. Y entonces lo que te decía, ¿qué es lo que a mí me parece, y esto es un poco parece una clase, al final, pero que a mí me parece que interesante, ¿no?, que la idea básica es que toda a lo largo de la historia es una lucha para conseguir la igualdad. Porque constantemente hay los esfuerzos para negarla, de los que son desiguales, y la van justificando como pueden. Y entonces, ¿en qué punto nos encontramos ahora? La lucha por la igualdad comienza con los griegos, sigue en toda la Edad Media, luchándose por ella, pero siempre limitada, no para todas las partes, porque hay una parte de la sociedad, ya en los griegos muy elevada, que no formaba parte de la democracia. Si Atenas tenía 100.000 habitantes o 200.000, solo 30.000 eran los que participaban en la isogoría, isonomía e isomonía, que es la igualdad política, jurídica, la igualdad política en el sentido de participar en el ágora de las decisiones, y la igualdad económica. Pero los griegos de la igualdad económica pronto pasaron. Se quedaron con la igualdad de palabra, la isogoría, que es la de participación en el gobierno, y la jurídica. Somos todos iguales ante la ley. Eso no se ha perdido en la tradición europea jamás. Lo que pasa es que no ha cuajado de formas variadas, ¿no? En la Edad Media las cortes eran potentes. Y esas historias del siglo II, de 1200, de la Carta Magna, cosas que ocurrieron en el condado de Cataluña, pero también ocurrieron en Castilla, ¿no?,
de que la burguesía, los nobles, sobre todo la nobleza, decían al rey que olvídate que esto no, que no te damos el dinero, pasa por aquí y no te obedecemos. ¿No? O sea, que eso ha habido, pero una minoría. Y eso estalla en el siglo X, en las revoluciones burguesas, cuando ya se predica la igualdad de todos los seres humanos. Pero, como tú bien sabes, eso son 3 revoluciones que van de 1640 y tantos a 1789, las 3 seguidas, Francia, Inglaterra, América, Estados Unidos y Francia. Y entonces, allá se dice la igualdad universal, pero cuidadito, no de todos, evidentemente. La Constitución, la libertad, igualdad y fraternidad, como tú sabes, las mujeres no votaban. Y en el primer momento tampoco todos, era censitaria, solo los que tenían determinados ingresos. Con lo cual dices tú, pues vale, ya hemos acabado. Y entonces viene la lucha por conseguir además las 3 cosas. No, queremos libertad, queremos igualdad y queremos fraternidad. Y entonces ahí los que toman el relevo son la clase obrera y por otro lado las mujeres. Las mujeres votan en Francia en 1945. O sea, muy tarde, ¿no? Les cuesta 160 años votar. Es de los más tardíos. Sí. Y en algunos de los cantones de Suiza, en 1980 y tantos, me parece recordar. 80 y tantos. O sea, que y eso las mujeres. Pero eso votar. Extraña oírlo, ¿no? Extraña. Que vota para todo, que las mujeres hasta los 80, a 1980 y del siglo pasado no votaran. En Suiza no. Claro, es que quiero decirte que cuando ves el detalle te das cuenta que la cosa, bueno, una cosa es la historia que nos contamos todos tan bonita, ¿no? Pero luego vas a la letra pequeña y dices, oiga, esto no había nada. Esto no había nada. Esto, claro, había un intento, un esfuerzo. La esclavitud empieza a condenarse en el siglo XVIII, pero obviamente salió ayer en el periódico la noticia de que habían tirado al agua la estatua de un esclavista inglés, ¿no? Sí. Algún día podrán prohibir los libros de Locke, porque era otro esclavista. Y es el fundador, uno de los fundadores de la democracia teórica. Pues era un esclavista, también vivía, negociaba con esclavos. No era un esclavista, obviamente. O sea, es decir, es que claro, si empezamos a quitar las estatuas de los que han sido, nos quedamos vacíos. Entonces, que no pasaría nada, lo que decía, sí, se ha tardado la esclavitud, la abolición de la esclavitud en Estados Unidos se independiza en 1770 y algo, me parece, 70 por ahí, y es en 1860. La abolición oficial. Pero la segregación se mantiene, como sabes, hasta 1968. Por no decirte que hasta 2020, teniendo en cuenta lo que estamos viendo estos días, ¿no? En que sigue habiendo un problema grave de segregación. Entonces, estamos en ello. ¿Dónde está el problema central en estos momentos? Yo creo, evidentemente. Es decir, que yo estoy de acuerdo con el anarquismo que el problema procede, sobre todo, de la lucha por el poder, por la dominación. Y luego eso, el deseo de acaparar riqueza para con eso pagar tu poder y sostenerlo. A ver, alcanzar riqueza para pagar el poder, es decir. Claro, para pagar el poder, quiere decir, el poder para pagar a quien primero un estatus de vida. Y para pagar a quien te mantiene en el poder, que hace posible que continúes. Pagar a quien te mantiene en el poder de algún modo. Si tú consigues convertirte en poder electo y que te lo paguen los súbditos, que no son súbditos ya, que son ciudadanos, pues mejor para ti, ¿no? Mejor para ti. Pero si no, si algún día quiebra el Estado tal como funciona ahora, pues evidentemente tendríamos policías privadas. Ya las hay. Ya las hay. O sea que estaríamos en ese contexto. Entonces, yo creo que procede, y eso, es un artículo que hay una tesis de fondo permanentemente anarquista. No, mire usted que lo prioritario es la dominación, el poder, la jerarquía, que puede ser una jerarquía funcional, que puede tener un sentido, un contexto, pero tiene una tendencia a convertirse en dominadora y en opresora, vamos, completa. Entonces, eso hay que conseguir constantemente acabar con ello. Porque además la pobreza, o sea, el acceso menor a los recursos,
es una consecuencia de la desigualdad, no a la inversa. El problema no es la pobreza es la consecuencia. Una vez que has establecido unas sociedades profundamente desiguales, con un entramado jurídico, político, militar, policial potente, que sustenta, con una legitimación religiosa cuando sea menester, y si ya no se cree en nada, buscamos otras legitimaciones de otro tipo, no hay problema, porque los que manipulan pueden manipular a Dios y a lo que se ponga por delante. Entonces, eso es lo que sustenta lo otro, y lo que provoca que haya gente que viva en condiciones inferiores, porque no tiene acceso. Porque nosotros además intervendría una cuestión secundaria en esa lucha por el estatus, es la codicia absoluta. El deseo de que al final todo te parece poco y acumulas y acumulas y acumulas, ¿no? Hasta poder convertirlo en una acumulación improductiva completamente. Pero vas acumulando. Entonces, la desigualdad es lo que provoca. ¿Te acuerdas que el otro día cuando hablábamos de la policía y los servicios públicos, sí, yo te decía, pero la policía realmente es un servicio público, es decir, que está al servicio de todos los ciudadanos? ¿O es una policía que fundamentalmente está al servicio de unos cuantos? En el caso de Estados Unidos, dicen los negros, de luego a mi servicio no está. Y te quiero decir, en estos momentos, uno de los pilares de la legitimación de la desigualdad en las sociedades que la legitima es la meritocracia educativa. Repite eso. La meritocracia educativa. Es decir, en estos momentos, esa desigualdad que tiene un componente de base, es decir, genético. Los hay que nacen más listos y más fuertes. Punto. Digo, por dos instrumentos de poder muy importantes. Si tuviste Juego de Tronos, hay un instrumento de poder que es la inteligencia, el que es el enano, si tenemos un inteligente de bigotes, pues ese les controla a todos. Pero luego hay los que usan la fuerza y la habilidad de usar la fuerza. Esos son componentes. Tú tienes. ¿Qué hace el sistema educativo en las sociedades democráticas? Pues el sistema educativo en las sociedades democráticas lo que hace es garantizar que algunos llegan a los puestos de poder, hacen todo el cursus honorum de la escuela, llegan a la universidad, llegan a los másteres y terminan en los másteres de más nivel. En las universidades, además las privadas, establecen relaciones con los que están a su nivel. Y eso se convierte en una fraternidad que controla todos los puestos. Pero evidentemente lo que le enseñan, por eso decía el otro día, seguro que para los negros en Estados Unidos esto es la escuela es un servicio público, igual no. Seguro que en España la escuela para colectivos que todavía tienen cierta marginación, como por ejemplo los gitanos u otros más pobres, marginados, las clases sociales más bajas, es un sitio de... No, mire usted, quizá alguno, pero milagrosamente. Lo que suele hacer la escuela es hacer ver al alumno que si él no llega arriba es porque no se ha esforzado lo suficiente. Y que su compañera llega arriba porque se ha esforzado y se lo merece. Y luego, claro, ves las cifras y dices, mire, no me cuadra. No me cuadra. Porque al final estas cosas están distribuidas más o menos homogéneamente entre la población. Y lo que yo veo es que arriba llegan sustancialmente los hijos de una clase. No todos. Sustancialmente. Entonces hay trampa. Es como cuando dices, oiga, ¿por qué las facultades, pongamos, en la que yo he colaborado más, que la de formación de profesorado? El alumnado es mayoritariamente mujeres, muy mayoritariamente. Y luego el profesorado y sobre todo los catedráticos son mayoritariamente hombres. ¿Qué ha pasado? ¿No? Sí, ¿dónde se ha cortado? ¿Dónde? El famoso techo de cristal, sí. En el caso de las mujeres. O el famoso peso de la herencia. Es decir, que naciste y no elegiste, mira, a tu padre y a tu madre, y en vez de elegir a tu padre y a tu madre en el poblado de las 3000 de Sevilla, por ser uno de los especies semiguetos famosos en España, usted tenía que haber nacido, yo qué sé, en el barrio Salamanca. Haber elegido bien, si elegido mal, pues pague las consecuencias, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Y todo administrativo, ¿cuál es la única manera? Bueno, luchar contra esa desigualdad. ¿Qué se ha conseguido? Bueno, el esfuerzo permanente de
el estado del bienestar, que ha sido ir consiguiendo una distribución más equitativa, pero claro, ¿qué ha ocurrido en los 40 últimos años? Bueno, pues hay una reunión muy concreta de los neoliberales, que funda el neoliberalismo, que la de Von Pellegrin en 1947, que dicen, hay que luchar a muerte contra el estado del bienestar de Keynes, porque eso es el mal. ¿Dónde sitúas tú el origen? Es decir, es que tiene fecha. Bueno, el origen de lo que hay ahora, hay una reunión en 1947 en la que algunos de los popes sagrados del neoliberalismo, del liberalismo, se reúnen para diseñar un programa que de alguna manera garantice que todo el modelo del Estado social de derecho es un modelo estatalista, de Estado servidumbre, y eso no se puede tolerar. Ese es hay que ir a defender la libertad, el libre mercado, hay que defender la minimización de los servicios públicos y hay que defender la competencia. Te podría citar con más exactitud. Ese programa, el programa. Entonces, es un programa que lo elaboran ahí y empiezan a organizarse. ¿Y cuándo empieza a cumplirse? Cuando en el 79 gana Thatcher las elecciones y en el 80, me parece que es 81, las gana Reagan. Claro, Reagan. Y entonces los dos van a degüello. Sí. Hay una frase de Margaret Thatcher que la citaba un periodista en un estudio, que la incluye en el artículo, que es muy bonita. Muy bonita, es decir, muy expresiva. Dice literalmente: demostramos que ganamos al enemigo exterior en las Auckland, dicen ellos, en las Malvinas, decimos nosotros, ¿no? En las Auckland, que les derrotamos. Ahora tenemos un enemigo interior mucho más peligroso al que hay que derrotar: los sindicatos. Toma ya. Y se queda tan ancha. Y además va y lo hace. Y lo hace. Y los destruye, vamos. O sea, el sindicalismo, y yo soy sindicalista, yo creo que no ha llegado a recuperarse desde entonces. Y se ha recuperado abriéndose un hueco como gestor de los conflictos sociales, mediador entre los trabajadores, pero no mucho más. El sindicalismo de lucha, de combate, de queremos una sociedad distinta, están horas bajas, ¿no? No sé si tú compartes esta visión, pero están horas bajas. Entonces el programa se hace ahí y se aplica. En Milton Friedman, además, el primer experimento, Milton Friedman, es uno de los del círculo de Von Pellegrin. Y Milton Friedman, con sus muchachos, va a Chile. Y bueno, ya es hiriente que los defensores de la libertad radical pongan como modelo de la aplicación de su programa, evidentemente quirúrgicamente dolorosa, un gobernante que es uno de los dictadores sanguinarios del siglo XX, ¿no? O sea, que no tiene un pedigrí, un pedigrí. Y de hecho, cuando se le concedió la extradición a España, me parece, al final, en Inglaterra, con un empate en el Parlamento inglés, al final un parlamentario de derechas en el Parlamento dijo: hombre, ¿cómo podemos proteger a un señor que ha machacado a sus ciudadanos? No, de ninguna manera, esto es intolerable. O sea, que conservaba ciertos valores elementales de la democracia, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué es lo que ha pasado en estos momentos? Que ese modelo lo que ha provocado es, junto a datos muy positivos de mejora en el mundo, de disminución de la pobreza, del hambre, en cifras relativas sobre todo, no en cifras absolutas, cifras relativas más o menos, lo que ha provocado es que de pronto nos encontramos con que la riqueza está acaparada por el 10% de la población. Pero por el 10% se acabó la historia. Que tienen un poder desmesurado. Y el resto, pues, a verlas venir. A verlas venir. Yo te decía otro día, hombre, la diferencia de reacción entre el 2007 y el 2020 parece nos hace ser un poco más, estar un poco más ilusionados, porque no sé ni el mismo vocabulario, ni el mismo enfoque y tal. Pero vamos, yo no las tengo todas conmigo. Yo tampoco. Hay que irse con mucho cuidado porque... Tú verás, y con mucha prudencia además, porque de alguna manera al final los años no pasan en vano y la correlación de fuerzas sigue siendo muy desfavorable. Porque encima, en estos momentos, aprovechando las circunstancias de crisis sociales
crisis de todo tipo y que todo el mundo es consciente de que estamos, es decir, la crisis del 2007, la crisis del 2020, están siendo ensayos generales de la que se nos viene encima. Mayo, muchos bajo la contaminación, cosa que se agradece, pero fue el mes más caluroso desde que hay historia, registros. Registros históricos, sí. El más caluroso. A mí la verdad es que no me lo pareció en Madrid, pero bueno, los datos son los datos, ¿no? Entonces, te recuerda, oigas, que esto no es una broma de calentamiento, que está aquí y eso va a tener consecuencias, ¿no? Cambio climático. Claro, el calentamiento, el cambio de clima, es decir, no sé, porque eso al final son sequías, son migraciones, ¿no? Claro, dices, no, va, pues con la tierra que se va a recuperar en Siberia y en la Antártida, los mandamos para abajo. Sí, me parece bien, o sea, eso es como, eso parece como jugar al pádel, no, mire usted, que es más complicado. Entonces yo creo, ¿y eso qué ha hecho encima? Tú piensas en un detalle. Es que a mí el otro día no sé por qué me dio por pensar y dije, al final, nosotros, los que estamos en una órbita anarquista con diferentes, ni siquiera estamos de acuerdo entre nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué podríamos representar? ¿4%, 5% de la población? No sé, yo no me atrevo, ¿no? No, pero puedes hacer un cálculo a partir de él. Es decir, hay un cálculo de solo nos presentamos, porque es una manera de contar, ¿no? Cuando te presentas a elecciones hay una contabilidad, te orienta. Todas las encuestas, otros datos, pues son más complicados. Y dices tú, bueno, en las elecciones sindicales, la CGT no es sindicato mayoritario en casi nada, ¿no? Bueno, hay sectores que sí, que sí. Y hay sectores en que sí. Y hay sectores en los que les ha dado, bueno, disgusto. Tienen mayoría absoluta, ya lo sé. Pero en el conjunto global, el número de afiliados, hay muy pocos, son el 13-14% de los trabajadores españoles están afiliados, estaban, no sé, el último dato no los he consultado. Y nosotros seríamos, claro, los afiliados que tienen comisiones y UGT, pues cuentan lo que cuentan, como nosotros, contamos lo que contamos, pero pueden tener 10 veces más afiliados que nosotros, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que ahí entramos en un terreno muy resbaladizo. Claro que es resbaladizo. Porque entramos en el sindicalismo oficial, protegido, hiperprotegido. Claro, o sea, y pues, dicen lo que quieren y dicen lo que quieren en cuanto a afiliados, nadie se los va a contar ni nadie se los va a repasar. Lo que podemos decir, lo único que podemos decir, ya que has entrado en ese tema, es que cuando hay la oportunidad, me refiero, por ejemplo, a las últimas elecciones en Inditex, ¿no? Donde ahí precisamente en Madrid comisiones y UGT controlaban absolutamente toda la representatividad de las trabajadoras mayoritariamente de esa gran empresa, pongo lo de gran empresa con las comillas que queráis, del señor Amancio Ortega, donde habían hecho y deshecho durante años y años y años desde un comité que no rendía cuentas a nadie, y con nadie me refiero de sus afiliadas, representadas, de las trabajadoras. Bueno, se presenta por primera vez con cierta fuerza CGT y los tumba. Sí, sí, es decir, cuando hay oportunidad, la gente sí que sabe quién es quién, ¿no? Es decir, claro, bueno, yo soy más cauto, es decir, evidentemente, es decir, y yo creo que tenemos un espacio. Creo, y no hago más que insistir en ello, que hay muchas manifestaciones difícilmente contabilizables de gente, digamos, que estaría un poco en este ámbito, ¿no? En esta onda, ¿no? Pero en cualquier caso, el problema estriba que el número de personas bajo el paraguas de lo que ya denominó la Boétie en el siglo XVI, la servidumbre voluntaria, es mucho más elevado de lo que creemos. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, es que el sistema tiene cómplices. Sí. En la vida cotidiana. Es decir, esas multitudes que llenan las grandes superficies de compras y tal. O esas multitudes que permiten que Amazon se esté enriqueciendo como se está enriqueciendo. Porque puede haber cosas que no puedas comprarlas más que por ahí.
Bueno, en todo tiene que decir. Yo ayer me compré un libro electrónico, es que no tengo que comprar electrónicamente, no lo puedo comprar de otra manera. Entonces, pero luego hay muchas cosas que te las compras ahí, ¿por qué? Si las puedes comprar en la tienda de al lado. Y son pequeños detalles, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema actual? A mí unas cosas que me preocupa, evidentemente, claro, el poder que tiene ese, el 1,1% es el que tiene la pasta, que eso es dinero, al final es poder, y luego el 9 y pico por ciento en los cálculos, unos cálculos que hay por ahí que son bastante acertados, ¿no? De distribución del patrimonio de la gente. Esos son el 10% de la élite. Esos son los salarios asalariados de lujo, ¿no? Que estos confinamientos, estos no, su vida está tranquilamente protegida, ¿no? Y el resto para abajo, es decir, ya al final te encuentras con el 45 o el 50% de la población que solo posee el 1,8% de la riqueza. Es una cifra pistoluda, ¿no? Entonces, quiero decirte que sí que es cierto que competir contra un modelo de vida, un modelo de satisfacción de las necesidades profundamente controlado por una maquinaria de persuasión social, fíjate, ni siquiera digo manipulación, de persuasión social, cada vez es que el bloque de gente que apoya, pues es tremendo. ¿Se extraña usted luego de que voten a Vox 6 millones? 6 millones era, ¿no? Me parece. No. 600.000, 600.000. No, no, Feli. 600.000, 600.000. Sí, 6 millones es mucho. 600.000 me parece. 3 millones y pico. ¿Eh? Son 3.600.000 los que la han Pues votado. 3.600.000 los que le han votado. No está Sí. mal, ¿eh? Las últimas, son mucha gente, sí. No está mal. Suma, en otro de los artículos que publicaba decía que la polarización entre la extrema derecha Vox y la derecha extrema, que es el PP. Sí. No decía la derecha, porque por la derecha estará Ciudadanos. Y luego entre la izquierda o izquierda extrema, Podemos, yo ya no le doy ese calificativo. Y la izquierda moderada, que es el PSOE. Entonces, entre la derecha extrema y la extrema derecha, se te están llevando al 40% de la población. De los votantes puede ser. Claro, si luego suman los hábitos de consumo, las preferencias pues te dice, esto es hartamente sospechoso. Es decir, el sistema está muy bien trabado. Sí que es cierto que yo sí creo que en estos momentos esta crisis puede ayudar, yo creo que ha ayudado, como la anterior, a que la gente despierte un poquitín de cuál es el mecanismo de funcionamiento y que crezca el número de personas que de alguna manera esté dispuesta a luchar un poco más. Aunque sea en movimientos de vez en cuando. Es decir, ha habido un movimiento muy potente para la vida de un negro importa, ¿no? Es bonito, es importante y pueden conseguir cosas, por ejemplo, en la modificación, en la difícil transformación de la policía en un servicio público. Verás, has visto el juicio a los Mossos de Escuadra, ¿no? A la que le han condenado 2 años y 4 meses. Vale. Sí, lo vi. Bueno, pues viene bien, viene bien. No Viene bien. Lo que pasa es que es uno entre bueno, muchos más. Cuando ves ese dices, está bien, pero ahí tenía que haber decenas, a lo mejor. Claro, porque las imágenes que estaban pegando, que las han puesto en televisión, dijeron cómo pegaban. Bueno, ya lo sabíamos nosotros, ¿no? Que los Mossos de Escuadra pegaban muy bien, ¿no? Entonces, sí que es cierto en estos momentos ha crecido una profunda insatisfacción que va por oleadas. Hubo una gran oleada el 15M, se integró, se difundió, se disolvió. Ha vuelto a haber algunas oleadas importantes, los chalecos amarillos. Aquí en España ha habido movilizaciones también interesantes. Las feministas están peleando ahora bastante bien, ¿no? Entonces, hay oleadas, porque la lucha por la libertad, por la igualdad, por la fraternidad, eso es una constante del ser humano. O sea, tampoco es que esté acabada. Pero estamos en un momento complejo. Por eso, en este momento te digo, claro, la opción es que la opción radical tiene que ser una opción ética, cambiar completamente la jerarquía de valores con la que funciona esta sociedad, pero cambiarla en todos, porque está mucho más incrustada en nuestro interior de lo que todos nos creemos. Esa es la parte difícil. Y como además yo mantengo, es una tesis anarquista y que, vamos, yo estoy en este mundo porque son cosas que estoy convencido
de que son fundamentalmente ciertas y motores de cambio. Pero motores de cambio que lo más que somos es no sé, la semilla que difunde un mensaje, la resistencia que evita que toda esperanza se pierda, la gente que hace irrumpir en un momento constantemente en la historia ejemplos de que se puede vivir de otra manera, de que hay otros valores, de que hay otras jerarquías y que sigue combatiendo. Eso, evidentemente, algo hace. Pero También es más ilusionante, sí, llena mucho más estar en ese grupo de gente que, aunque, como tú dices, es la semilla, la llama que permanece ahí medio encendida, algunos pueden decir son los Pepito Grillo que nos están recordando continuamente que hay otro mundo, que es posible, etcétera, etcétera. Vale más la pena esa que ser, formar parte del rebaño y ser gregario y no, estar. yo ni siquiera, es decir, yo procuro no utilizar, lo he utilizado ahora contigo y rectifico. La gente, ¿qué quieres que te diga yo? La gente no es especialmente ni valiente ni cobarde, es gregaria muchas veces y se deja llevar. O Eso sea, es, eso no me es. gusta porque empezar a llamarle rebaño, es muy despectivo, ¿no? Es decir, Estoy de acuerdo contigo en que no hay es que la. tener cuidado con eso. Yo siempre he insistido con los que me he vinculado a un proyecto. Ahora estamos intentando resucitar una revista de pedagogía libertaria, Aula Libre, de la Federación Estatal de Enseñanza. Mm. Importante, ¿no? Estamos en ello, ¿no? Y yo se lo decía el otro día dos de ellos, yo, oye, aquí estamos porque tú vas a disfrutar personalmente, ¿eh? Porque te vas a enriquecer. Aquí Eso, no estás por un sentido del deber. También, pero si tú no encuentras en lo que haces una satisfacción, sino es que me lo paso bien, ¿eh? Es que me enriquece, es que me permite una vida más plena. O sea, no. ¿Y usted por qué lucha? Es que no puedo evitarlo, ¿qué quiere que le diga? O sea, no soporto. Es decir, cuando hay una cosa, pues no me callo. Te ganas amigos y enemigos, claro. Pero es que no te callas. bueno, Y está la otra gente que yo definía mal. Tienes razón, la fase es ofensiva. No le llamemos rebaño, gregarismo, laissez-faire, es decir, dejar hacer. Bueno, ya deciden otros. Toda esa gente es mayoría. ¿Por qué? ¿Por comodidad o por lo que tú decías antes de que esta sociedad está bien trabada y lo tienen todo, digamos, controlado? ¿Es la palabra? ¿O diseñado? hay muchos factores, hay una campaña fuerte de persuasión, de manipulación, de difusión de la Explosión, has escrito. ideología. Mm. Hay también la política tradicional de la zanahoria y el palo, es decir, te permite disfrutar de unas cuantas satisfacciones del nivel de vida de los ricos. Mm. El turismo social ha crecido brutalmente. Tú te vas a Benidorm y el otro se va a Sotogrande, ¿verdad? Pero te vas a Benidorm y disfrutas y estás allí y tal, ¿no? El turismo de la clase obrera, bueno, eso fue la socialdemocracia. Vamos a hacer que los de abajo no solo tengan pan, sino que tengan rosas. Bueno, las rosas que te dan son un poco mustias, un poco artificiales, y las rosas buenas se las quedan ellos, ¿no? Pero te han dejado participar. Y luego la gente también hay una cosa que a mí me parece importante, ¿no? Y es que en tu vida cotidiana, salvo que ya has centrado en la zona de ese 20% al borde de la exclusión social y ese 40, ese otro 20% en condiciones de vida dura, tu ámbito de tu casa, tu salario conductual, pues te permite tener una vida sustancialmente digna y no te tocan las narices. O crees que no te tocan las narices, ¿me explico? Entonces, eso de alguna manera mmm, permite que piensen que lo que sacan es suficiente como para no enredar. Tienen cierto pesimismo respecto a la posibilidad de que las cosas puedan cambiar realmente, entre otras cosas porque observan que algunos de los que juraron en cuanto llegan arriba, ¿te acuerdas? Sí. Pues parece que se contagian con cierta facilidad y empiezan a acostumbrarse a ciertas cosas. Entonces la gente dice, bueno, a mí si me dejan en la vida cotidiana, la mía, en la que se juega el 80% de mi vida al final, que es estar en mi casa relajado, no me entre la policía a saco, pueda salir a tomar unas cañas, irme al cine y luego unas vacaciones cortitas de una semana, nuestros viajes organizados a Praga, ¿no? Algunos, eso ya el 40% de la población, no tampoco hay que exagerar, o el 30%.
Pues mire, vale, no me quejo. O sea, no enredo, porque yo tampoco tengo muchas ganas de participar, ni no, si no tengo ganas. Es muy trabajoso. Y en todo caso tendría ganas de ser millonario como ellos, pero eso también es muy trabajoso. Y además tampoco estoy yo en condiciones de llegar a serlo, por mis condiciones. Es decir, ni tengo los contactos, ni las competencias, ni los títulos. O sea, algunos hay brillantes que logran salir de abajo, algunos la movilidad social es muy escasa. Entonces yo no creo que sean borregos, gente vendida al sistema, no, son gente que, bueno, que no acaba de ver y tampoco encuentra la manera de hacer nada, ¿no? Entonces nuestra obligación de alguna manera es persuadirles e ilusionarles, haciéndoles ver, oiga, sí, de hecho en la pandemia se han visto cosas, en el confinamiento se han visto experiencias muy bonitas, ¿no? De gente que ha ayudado. Bueno, pero veremos ahora cuando se acabe. Pues En, claro, cuando se acaba, cada mucho las olivas. Es decir, veremos cuando se acabe. Ahora los aplausos a los sanitarios de los balcones de las 8. el mío se acabó ayer. Sí, cuando se transforman en movilizaciones y manifestaciones por un derecho y una defensa de la sanidad pública, y si son en la calle 200 o 2000 o 20.000, veremos en que esa Pues gente... esa es nuestra obligación de potenciar un crecimiento de la gente que siente que con otras prácticas y con otras exigencias su calidad de vida podría mejorar. Y con Vale, otras pautas de comportamiento, con otras expectativas de satisfacción de sus necesidades, la gente podría mejorar. ¿eh? Por bien, ejemplo, podría mejorar si en lugar de mandar a su papá y a su mamá ancianitos a una residencia de ancianos a los cuales van a visitar a lo mejor una vez al mes, sabes que eso ocurre con más frecuencia de la debida, ¿verdad? Ayudar a las mayores a que organicen una cooperativa de viviendas, ¿no? Y que en vez de pasar la herencia a sus hijos, de alguna manera construyan, que eso sabes que hay experiencias que están creciendo, ¿no? Pues eso es lo que hay que mostrar. Oiga, usted puede tener su vejez mejor así, ¿no? Oiga, usted puede tener una vivienda mejor si genera cooperativas. Oiga, usted puede garantizar seguridad mejor no poniendo videocámaras abajo, sino montando otro tipo de redes de apoyo mutuo entre los vecinos y ese tipo de cosas. Y yo creo que eso es lo que funciona al final para mostrarles no solamente que otro mundo es posible, sino que otro mundo en un futuro lejano que no va a llegar nunca. Porque, como bien sabes, el reino de los cielos es de los cielos, no es de esta tierra. Entonces aquí no va a llegar lo que nos llegue, cositas, ¿no? Pero sí que cada día, cotidianamente, se pueden tener experiencias, algunas realmente sublimes, otras menos, de que otras formas de relaciones interpersonales, sociales y demás, sí son posibles. estoy de acuerdo. Lo que pasa es que esa forma amable, interesante y la que tiene que ser de explicar, de convencer, de, como has llamado antes tú, de persuadir a la gente de que ese mundo, es otra manera de vivir y de hacer, son posibles. Para eso necesitamos unas herramientas, Claro. unos Está, medios de los que no está disponemos. organizado, sí. No Y los alguna vez también tirar una piedra, ¿eh? Los medios de persuasión de masas están en manos de los que No, tienen no, sí, es difícil. los Pero medios de producción. yo decía de la forma suave. Bueno, no, es decir, uno de los artículos publiqué yo cuando había una página que publicaba artículos semanal, o casi semanal, se titulaba El escozor de una pedrada, ¿no? Los que se unían en estas grandes convivencias de Seattle y compañía, ¿cuándo cambiaron? Cuando hicieron pedradas. Es decir, cuando les cercaron y dicen, vamos a freír a pedradas. Claro, es lo que han dicho ahora. ¿Cuándo han condenado? ¿Cuándo ha ido por primera vez un policía en Estados Unidos a la cárcel? Cuando se ha montado un cirio. Mm. Y eso es lo que dice el Greber, el Gelderlos, un artículo muy chulo, ese que está en Cataluña, además, cuando tiene un libro escrito sobre la no violencia justifica el Estado. De vez en cuando, yo no soy partidario porque sé que ahí no está la solución, pero de vez en cuando hay que dar la velada. Yo sé que no lo voy a hacer bien, o sea que no estoy apuntado a esas cosas, pero, pero sí, a veces diciendo por favor no agarre usted, pues no. Tienes que hacer unas cosas. Siempre será más potente en transformación social la no violencia activa, línea Gandhi, línea de otros movimientos, que la violencia directa. Siempre será más. A medio y largo plazo siempre será mejor. Pero ahí estamos. Bien, Félix, se nos ha pasado el tiempo.
Me parece que se nos ha pasado de una manera interesante. Teníamos otro trabajo aquí que dejamos para la próxima sobre la globalización, que aunque suene de otros tiempos, de años a, creo que también puede ser interesante y podemos hablar de él a lo mejor la semana que viene, si te parece. A lo mejor, sí, pero además tengo que dedicarme a escribir un artículo sobre y cuál es la respuesta anarquista después de la crisis. Sí. Entonces podemos hablar de eso. Si logro hacer alguna idea medianamente interesante, estoy en ello. ¿Eh? Sí, es Muy, importante saber. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? vale. ¿Eh? Muy bien. Lo dejamos aquí en la radio, ¿vale? Sí, que tengáis buen día Igualmente. y que vaya la cosa bien. Vale. Hasta la próxima. Bueno, Félix, de la radio nos hemos salido ya. Del vídeo aún no, ¿eh? Del vídeo aún no, para que lo sepas. Nos van a echar, ¿no? De la radio nos van Pero a echar. del vídeo no, pero no se oye. Del vídeo sí que se oye, por eso te lo digo. Bueno. Digo, para que después no me digas eso, hay que borrarlo porque no tal igual. No soy más parecido un poco magisterial. He hablado mucho como un plan No, de no, pero a mí explicar. me ha interesado. A mí, y que me interesa a mí no quiere decir que le interesa al resto de la gente. Pero yo creo que la gente cuando escucha Radio Clara ya sabe que no viene a oír una tertulia del y tú más y la entrevista al político de turno que pasó por aquí hace 15 días y que por orden de aparición en nuestra emisora le toca aparecer otra vez, que es lo que se escucha a estas horas de la mañana en la mayoría de las radios. Es decir, unas tertulias rápidas de intervenciones de 3 minutos y demás. Yo prefiero pues, que la gente que elija en estos momentos escuchar Radio Clara, pues que escuche estas cosas. Tienen más profundidad, son más pesadas. A lo mejor a algunos les suenan a tocho y aburrimiento y dicen, va, me voy a ir a estos. Hombre, sí, yo intencionadamente quería compartir información que me parece buena, ¿no? Que la gente sepa a Interesantes. sus raíces, de qué va, ¿no? Lo que pasa es que un artículo en una revista como esa, no sé a qué gente llega. A casi nadie. A pocas. No, pero luego yo procuro divulgarlo, me explico. O sea, yo tengo que esperar a que aparezca. Una vez que haya aparecido, yo procuraré darle salida, ¿no? Es decir, claro, esas revistas en concreto, por ejemplo, el otro que publiqué para está en inglés y eso, aunque lo divulgue aquí en este país, pues no tiene tantos lectores como debiera, ¿no? Pero era una reflexión sobre las tendencias anarquistas en la educación, también potente, eran estos artículos académicos, ¿no? En los que te lo buscas, te lo curras mucho, buscas referencias y al final citas, y me parecía potente. Si posiblemente haga una traducción yo al español o una síntesis y lo publique en Aula Libre cuando empecemos la revista, ¿no? Lo intentaré, bueno, si luego me lo aprueban, quiero decirte, claro. Pero sí, yo creo que hay que divulgar, la gente debe leer más, una tradición anarquista, tener información y además información potente. Por ejemplo, para preparar este de desigualdad, me he leído 3 o 4 cosas de la derecha pura y dura, ¿eh? O si no les lees. Claro, claro, sí estoy de acuerdo. Si no les lees, sabes lo que piensan, lo que dicen, lo que Sobre proponen. todo no sabes que una parte de lo que dicen que tienen razón como un santo. Es decir, todos estos odian al Estado, pero como tú y como yo. Pero por otros motivos y con otros fines. No, por unos motivos, por los mismos, porque piensan que el Estado es la generación de una élite burocrática que domina. Bueno, o quieren cambiar el Estado por ellos. Ellos quieren, no, ellos confían, eso es lo que es erróneo, en el libre mercado y en el libre juego de las fuerzas individuales. Eso es un camelo. Eso es un camelo. Eso parece mentira que sigan creyendo en esas cosas. Pero la otra parte, todas las críticas que hacen al Estado, vamos, yo estoy convencido que yo cojo ahora el libro este de, no me acuerdo, El camino de servidumbre, que es uno de los teóricos importantes de esta gente, ¿no? El Bonmier, me parece que es. Lo medio copio, poniendo 2 o 3 palabras anarquistas de por medio y la gente cree que es un tratado anarquista. Te lo digo, vamos, tal cual. De hecho, los liberales radicales en Estados Unidos se llaman libertarian. Sí, sí, eso está claro. Claro, Pero y hay una es anarquía, Estado y utopía. pues bueno, pero Son después los liberales radicales y proponen la anarquía radical.
Pero después hay un punto de ruptura importante cuando desaparece. Claro. Primero que son capitalistas. Desaparece el apoyo mutuo, la solidaridad, entra el individualismo y todo eso. Individualistas y capitalistas son. Vale, pues eso Entonces, es la gran diferencia. Bueno, en fin. Pues nada, ya veremos. Que resumiendo por lo que decíamos al principio, que la gente que quiera escuchar estas cosas o aguantar, entre comillas, pues 40 minutos hablando sobre el tema que hemos hablado o que has hablado tú, pues ahí está. Si quiere otras opciones, yo creo que tiene 50 emisoras más en el dial para ponerse morado. Y si encima le gusta ver no sé qué en la televisión, tiene 2 o 3 canales que por la mañana están... Aparte de que en mi caso concreto cada vez me gusta menos escuchar las noticias, porque además es un bucle. Claro, es que es un bucle. Pero es un bucle diario en la información, pero después es un bucle semanal o mensual que va entre... Entonces le digo a mi mujer cuando está viendo las noticias por la tarde, por la noche, digo, pero si esto yo ya lo he visto por la mañana. Claro. Pero esto, quiere decir, estas escenas. Sí. Bueno, pues hay gente para todo. Bueno, pues te dejo ver si salgo a dar un paseo. Creo que podré. Y si no, ya veremos. Muy bien. Que tenga buen día. Igualmente, feliz. Oh. Espérate un segundo.